Gracias a Dios esta mañana, esta noche. Bendecimos su nombre, exaltamos su nombre, ya que estamos ahorita pues en una fiesta pascual, donde el mundo disfruta de sus placeres y se deleita, ¿verdad?, en otros asuntos. Pero la verdad que esa no es la celebración. La fiesta pascual creo que debe ser celebrada casi todos los días, o todos los días, para nosotros como creyentes. Alabado sea el Señor. Y quiero estar orando por las almas, porque en este tiempo, hermano, hasta los mismos hermanos de la iglesia a veces se embelezan, ¿verdad?, en otras distracciones y de repente vuelven atrás. Hoy es un día donde vamos a hablar algo acerca de la Pascua, acerca del Cordero. ¿Qué es lo que está pasando, verdad, en este tiempo, en esta temporada? O lo que porque se han apartado estos días para anteriormente pues le llamaban los días grandes, decía, los días grandes, donde todo se prohibía y la gente no andaba tan perdida. Celebraban quizás ignorando muchas cosas, muchas verdades. Hacían no sé si le llamaban ticucos o lo llamaban, pero eran unos pedazos de masa vueltas en hojas de huerta o de banano, para no hacer tortillas todos los días. Para toda la semana los hombres jalaban la leña todo el tiempo, o para toda la semana. Tenían aquellos bultos de leña, quizás por lo que no jalaban todo el año. Y prohibido para nosotros ir a bañar porque se hacía pescado. Esas eran las creencias. No tocábamos un machete porque no podíamos ver qué era pecado también, ni un cuchillo. Pero eso era lo que pasaba. Pero hoy quiero que leamos en el libro de Juan, en el capítulo 13, verso 1. San Juan capítulo 13, verso 1. Vamos a tocar, ¿verdad?, algo que Jesús tenía en mente y quería transmitirlo, ¿verdad?, a todos los hombres, porque realmente él era un maestro el cual enseñaba. No perdía el tiempo con la gente, sino que enseñaba a sus discípulos, y todo el que creía en él, que se acercaba a él, pues aprendía. Y vamos a leer esta escritura. Juan capítulo 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla
con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Y respondiendo Jesús, y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no tiene o no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, le dijo el Señor. Porque Él conocía la verdad a todos sus discípulos, sabía quién eran y sabía qué había dentro de ellos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche, Señor. Pedimos, Señor, tu misericordia hacia nosotros, Señor. Pedimos, Señor, que nos des ese conocimiento, esa sabiduría, Señor, para hablar de tu palabra en esta hermosa noche. Ayúdanos, Señor, para salir edificados de este lugar, Señor, para la gloria de su nombre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien. El tema de esta noche es el anhelo de Jesús en su última Pascua. Porque ya estaba por despedirse. Pero Él estaba tomando o celebrando su última Pascua, y Él decidió, ¿verdad?, lavar los pies a sus discípulos. Algo que ellos lo veían, ¿verdad?, como algo inaudito, algo que no se podía, ¿verdad?, como algo, no sé, algo vil, algo que no lo podía hacer un maestro, ¿verdad?, como Jesús, o alguien de alta categoría, no podía, ¿verdad?, porque ese era un trabajo de esclavo, era un trabajo de siervo. Alabado sea el Señor, aleluya. Entonces, el lavatorio de los pies, mire, en su última Pascua Jesús enseñó esta lección de humildad. O sea, esto era lo que quería dar a entender Jesús, ¿verdad?, que había que ser manso y humilde. Él hizo, ¿verdad?, lo que debió hacer para mostrarles a ellos, ¿verdad?, la humildad, y que ellos también debían practicar aquello que Él estaba haciendo. Alabado sea el Señor, porque para eso vino, ¿verdad?, Él como maestro, como salvador, ¿verdad?, como hijo de Dios, vino para enseñarnos a nosotros cómo es que vamos a lograr, ¿verdad?, esa salvación tan grande. ¿Cómo podemos entrar al reino de los cielos? ¿Verdad? Si no llevamos ese ingrediente de humildad, tampoco podemos recibir ni siquiera la enseñanza de alguien. Ni podemos pararnos enfrente de alguien para poder ser enseñados, porque carecemos de humildad. A su nombre. Aleluya. De manera que también estaba ahí tratando de enseñar el servicio, asumiendo una de las tareas más bajas de un esclavo. Estaba tratando de insinuar, porque qué barbaridad, ¿cómo es que Jesús, siendo el maestro, siendo nuestro maestro, nos va a lavar los pies? ¿Cómo es que va a servir? ¿Verdad? Entonces, este acto de servicio y humildad reveló el amor
y humildad de Dios mismo, ya que este servicio era desempeñado comúnmente por sus siervos. Era por siervos, por empleados, por trabajadores este servicio, pero él lo puso en práctica él para demostrar, ¿verdad? Porque también él dijo: yo he venido a servir, no a ser servido. Amén. Aleluya. Y entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos. Si no tenemos esa humildad, pues a tratar de pedirla, para que Él nos ayude y nos deje, ¿verdad? Esa humildad, porque Él nos heredó la humildad. Él es el mayor ejemplo que nosotros tenemos, ¿verdad? De humildad para poder servir, porque para servir se necesita humildad. Porque de repente, hermanos, servimos con arrogancia. El servicio que hacemos es completamente quizás no recibido por Dios. Pero si lo hacemos con humildad, podemos hacer, hermanos, que Dios se regocije, ¿verdad? Honramos a Dios con nuestro servicio cuando lleva el componente, ¿verdad?, de humildad, ¿verdad?, a lo más extremo que podemos, ¿verdad? A lo más que podemos, ser mansos y humildes, ¿verdad? En la calle, en el trabajo, en donde quiera que sea, en el autobús, donde quiera que vayamos nosotros, hermanos, debemos de practicar la humildad. Si alguien nos sale grosero ahí, pues nosotros debemos de marcar la diferencia, ¿verdad? Para no entorpecer o para no agrandar más las dificultades, debemos de tener ese temperamento de Jesús, para que podamos soportar y podamos lograr victoria en todo. Alabado sea el Señor. Aleluya. En Mateo capítulo 11, verso 29, Jesús dijo algo, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros. Oiga, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto, hermanos, nos tiene que de repente llevamos un tiempo, una buena temporada, o quizá todo el tiempo tratando, hermano, de ser manso y humilde. Porque de repente se le calientan las orejas, de repente se le salen a uno, ¿verdad? Esos gestos, ¿verdad? De arrogancia y de ira, de violencia, cuando Jesús, ¿verdad?, no quiere que nosotros practiquemos ese tipo de violencia, sino que aprendamos de Él, porque para eso nos sentamos, ¿verdad?, en una silla. La iglesia pues es un auditorio para enseñanza. Hay que poner oído, ¿verdad?, a la palabra de Dios. La Biblia es el manual para enseñanza. Allí podemos aprender mucho, pero no solo quedemos con la lectura, ni que aprendimos, ni oímos el mensaje, pero no ponemos en práctica, porque el asunto es poner en práctica lo que leemos y escuchamos acerca de Jesús. Alabado sea su nombre. Aleluya. Entonces, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este acto de amor y humildad, Dios nuestro Señor Jesucristo nos los enseña, que aprendamos y lo practiquemos. A su nombre. Mire qué bonito es, hermano, ser humilde. Cuando alguien se muestra arrogante y usted se muestra humilde, mira qué bien se siente cuando uno puede callar. Porque a veces hay ofensas hacia las personas. Hay personas que son sencillas y que conocen
conocen la palabra de Dios, conocen a Jesús y pueden callar. Así hay otros que conocen a Jesús, pero no tienen ese dominio de poder callarse, ¿verdad?, cuando alguien está hablando groseramente o le están reclamando. De manera que nosotros tenemos que aprender a dominar, ¿verdad?, ese temperamento, ese temple, cuando alguien nos habla groseramente o nos falta el respeto, ¿verdad? Hay que tener eso, hermano. Yo considero que es como un don, ¿verdad?, dado por Dios. Alabado sea el Señor, para poder. Yo me considero así. Yo ando de cualquiera, nunca me siento más que nadie. Siempre me siento más bajo, más humilde, más sencillo que los demás, ¿verdad? Porque usted sabe que eso no es bueno también, tener alta estima de lo que uno es. Solo le doy gracias a Dios por lo que me ha dado. Gracias porque me sacó de las tinieblas. Gracias porque me salvó. Gracias porque organizó mi vida y la vida de mi familia. Cuando éramos un desastre completo. Pero Dios vino y nos tomó de la mano y nos sacó del lodo cenagoso, nos lavó, nos limpió y aquí estamos, ¿verdad?, para la gloria de su nombre, cuidándonos. Hemos aprendido, ¿verdad?, a ser sencillos y humildes en cualquier eventualidad, en cualquier asunto que sea, en cualquier tiempo, ¿verdad?, aprender a darle siempre el lugar a Dios. Alabado sea el Señor. Yo creo que cuando hablamos porque a estas fiestas Él fue llevado como un cordero, dice la Biblia, como un cordero inmolado que no abrió su boca. O sea, tuvo que mostrar la verdadera humildad allí, en esos momentos críticos, donde Él era bofeteado, donde era injuriado, lo latigaron y por último lo crucificaron hasta morir en una cruz. Tuvo que haber tenido esa fuerza para soportar, para no responder, porque si Él hubiese llamado cuántas legiones de ángeles para que le salvasen, lo hubiera hecho y hubieran venido, pero no lo hizo. Fue manso y humilde hasta la cruz, hasta la muerte, dice, y muerte de cruz, dice la palabra, a su nombre. Aleluya. Entonces, el momento crucial en donde Él era la Pascua, o Él era el Cordero, ¿verdad? Pero antes, quiero decirles que Pascua, ¿verdad?, tenía un nombre en hebreo, estaba el nombre en hebreo y está Pesaj, con J al final, Pesach, es en hebreo, y Pascha en latín, y hace alusión a la acción de festejar un cambio o una transformación. Esto es lo que significa, ¿verdad?, la Pascua, o sea, Pesaj o Pascha, que hace alusión a la acción de festejar un cambio o una transformación. O sea, ¿qué será el significado de la Pascua? Estaban festejando o haciendo alusión a un cambio, que lo hubo, a su nombre. Aleluya. Porque sabe que la humanidad completa estaba sometida, ¿verdad?, a una esclavitud a causa del pecado. Pero en el Antiguo Testamento se encuentra, yo no sé, pero yo lo llamo, ¿verdad?, yo, no dice la Biblia, pero yo lo llamo como
un cuadro, ¿cómo le quisiera decir? Representativo o presentativo, cuando vemos que Dios forma su propio pueblo, porque la tierra estaba llena estaba poblada, pero Dios saca a Israel de los lomos de Abraham. ¿Para qué? Para demostrarnos algunas cosas que nosotros podemos ver ahora. Dios hace que el pueblo de Israel vaya cautivo a Egipto, y está cautivo ahí por 400 años. En esos 400 años, Dios se dota de un líder para sacar en libertad, porque el pueblo estaba siendo esclavo, ahí estaba haciendo ladrillo, batiendo lodo, trabajo forzado, nada más que ellos se multiplicaban, porque eran el pueblo que Dios tenía allí. Quizá para mostrarnos ahora a nosotros lo que sucede cuando obedecemos y lo que sucede cuando no obedecemos. A su nombre. ¿Ah? Porque el Viejo Testamento, la escritura del Viejo Testamento es sombra y figura del Nuevo Testamento. Todo lo que está en el Viejo Testamento, ahora lo estamos viendo en el Nuevo Testamento, ya en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, de manera que el verdadero significado de la Pascua para Israel era la salida de Israel. ¿Cuántos dicen amén? La salida de Egipto de Israel, eso significaba la Pascua. Y que no la podían celebrar libremente allí. ¿Por qué? Dios quería que el pueblo saliera en libertad para que tuviera su propio pueblo, su propia tierra, donde poder vivir, donde tomar decisiones. Y eso era lo que Dios quería mostrar. Y levantó a ese líder llamado Moisés para que fuera el protagonista, el hombre que él iba a usar para sacar a ese pueblo con mano fuerte de Egipto. Y sí que lo sacó, porque había una oposición representada por el rey de Egipto y su séquito. Ellos eran los opositores y ellos no querían soltar al pueblo de Israel porque el pueblo estaba cautivo y estaba bajo servidumbre. Para ellos era beneficioso. Pero para Dios no hay nada imposible. A su nombre. Dios los sacó con mano dura, les demostró su poder, les demostró su gloria y los sostuvo aún en el desierto, para que celebraran. Y celebraron la Pascua. Y la celebraron antes de salir. Y vea el libro de Mateo, Éxodo, capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Gloria a Dios. Habló a Moisés y a Aarón, dice, en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste
para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a la casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Y acá el verso 7 dice, tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aleluya. O sea que en Egipto ellos celebraron la Pascua y siguieron las instrucciones del Señor. Mataron varios corderos, porque el pueblo era grande. Pero ellos tenían corderos, eran ricos ahí, tenían bienes. Y mataron esos corderos y la sangre, ¿verdad?, que simboliza la sangre de Cristo, estaba puesta en los dinteles de las casas donde ellos habitaban, porque Dios iba a herir a Egipto matando los primogénitos de varones, de humanos como animales. Iban a morir. Jehová los iba a herir, pero donde mirara las puertas manchadas de la sangre del cordero, no iba a entrar. A su nombre. Aleluya. Y ellos fueron salvos. Alabado sea el Señor. Aleluya. De manera, mis hermanos, que el símbolo del cordero ya en el Nuevo Testamento era el mismo Señor Jesucristo. Porque cuando se da, hermanos, el arresto de Jesús, Él fue llevado. Dice la Biblia que como cordero, ya que ya estaba simbolizando, había una fiesta, una semana, ¿verdad?, en donde habían diferentes festividades en la semana, diferentes actividades, celebración, hasta llegar a la muerte del Cordero. El Cordero era Jesús, a su nombre. Imagínense. ¿Cuánto se vino dando en el tiempo antiguo? El simbolismo de lo que pasaría en la venida del Mesías o el Hijo de Dios. Porque fue la única alternativa que Dios mostró, la única salida para que nosotros fuésemos salvos. Solo con la muerte de su Hijo amado. El que no le permitió a Satanás que lo arruinara, sino porque lo probó en todo fue probado. Y no pudo lograr derribarlo y murió en la cruz y murió sin pecado, en santidad, para que usted y yo ahora estemos gozando de esa esperanza en la vida eterna. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y sigue diciendo, aleluya, en el libro de Levíticos capítulo 23, Levíticos capítulo 23, ahí está las fiestas. En el mes primero, a los 14, verso 5, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Pascua es de Jehová. Había que celebrar la Pascua. Alabado sea el Señor. Esto estaba dicho en el libro de Levíticos y ya vimos, ¿verdad?, cómo están celebrando.
entonces Jesús también celebra la Pascua. Alabado sea el Señor. Y nos vamos nuevamente a Juan, donde empezamos. Alabado sea el Señor, aleluya. A Juan capítulo 13. Gloria a Jesús. Juan capítulo 13. Dice la palabra del Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Jesús. Respondió Jesús y dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Cuántas cosas hay, hermano, que nosotros no comprendemos, que no entendemos? Pero va a llegar un momento donde vamos a poder tener ese discernimiento y vamos a poder entender, ¿verdad?, qué es lo que Cristo está haciendo con nosotros o lo que ha hecho. Hay cosas, hermano, que se ven escritas en la Biblia como aquel ciego que le puso lodo en los ojos para devolverle la vista, ¿verdad? Cosas simples, pero poderosas y que no lo entendemos. Alabado sea el Señor, aleluya. Quizás nos vamos a ir de esta tierra y hay muchas cosas que no las entendemos. Pero aquí le está diciendo a Pedro: hoy no lo entendé, pero un día lo vas a entender. Pero cuando le dijo que que no tenía parte con él en el reino, ahí Pedro sí se puso medio abismado y dijo: no, Señor, yo a la verdad necesito bañarme todo, límpiame todo. A su nombre, límpiame todo. Porque ese Cordero Pascual fue manso y humilde hasta llegar a la muerte. Aleluya. Ese Cordero que fue crucificado ahora está a la diestra del Padre. Y por el momento no está como Cordero, está como intercesor. Luego vendrá como juez. A su nombre. Estará como juez, juzgando a los vivos y a los muertos. Ya no es un cordero. Aleluya. Alabado sea su nombre. Juan 13:17 dice: si sabes estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si sabes que ser humilde es bueno, que ser manso es bueno, sería bienaventurado si las hace, dice el Señor. Si las pones en práctica. Pongámoslas en práctica. Y la iglesia del Señor caminará con paso seguro, con paso firme. La iglesia del Señor será una iglesia de bendición para muchos. La iglesia del Señor desatará a los que están atados. La iglesia del Señor atraerá las almas que estén perdidas. Porque la iglesia será un ejemplo para muchos. Alabado sea su nombre. Aleluya. Es necesario que aprendamos y que practiquemos lo que aprendemos. Alabado sea su nombre. Porque mire, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, dice el Señor. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó el calcañal contra mí.
levantó contra mí su calcañal. Aleluya. Qué tremendo. Levantó contra mí su calcañal. Está hablando de Judas. Mucho cuidado. Pidamos a Dios discernimiento. Pidamos que nos ayude al Espíritu Santo para que nos limpie. No en vano el Señor ha estado hablando de purificación, de limpieza. Porque de repente estamos, pero hay cosas dentro de nosotros que no han sido sacadas, que no han sido renunciadas. Hay que renunciar, porque cuando venimos al Señor venimos plagados. Pero la sangre derramada en la cruz, ella nos purifica. Y a su nombre, hagamos, hermano, que la palabra de Dios sea efectiva en nosotros. Démosle valor a la palabra de Dios. Luchemos, peleemos por esas verdades para que se cumplan en nosotros primeramente. Porque a veces queremos imponer cargas a otros, como los fariseos, ¿verdad? Que ponían cargas a otros que ni ellos mismos podían llevar. Nosotros seamos ejemplos. Porque bien que exhortamos a los familiares, a los cercanos ahí, pero de repente ellos están viendo cosas en nosotros que a ellos no les parece. Entonces, tratemos de luchar y pelear por conseguir, ¿verdad?, un lugar esencial en Cristo Jesús. Busquemos cómo agradar, cómo honrar su palabra, cómo honrar al Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Busquemos, hermano, Filipenses capítulo 2 verso 5. Ay, aleluya. Haya pues en mí este sentir, dice, que hubo también en Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo. Haya pues en mí este sentir que hubo también en nuestro Señor Jesucristo, dijo. ¿Cuál sentir? El ser humilde, el ser manso. Porque recuerde quién era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él estaba pidiendo que hubiera ese sentir en él. Aleluya. Porque realmente lo necesitaba. Qué bonito es ser humilde. Es hermoso. Si alguien dijo algo contra usted, usted ignora y dice, algo pasó, de seguro se equivocó, o no era para mí, porque de repente tira unas indirectas, ¿verdad? Y entonces uno dice, a lo mejor no era para mí, porque eso es la verdadera humildad. No sentirse herido cuando alguien lanza una palabra, una expresión que no le gusta, sino que usted dice, bueno, pues, de seguro se equivocó. Y lo sigue viendo, ¿verdad? Con la misma sonrisa. Hola, mucho gusto, ¿qué tal? Dios te bendiga, hermano. ¿Verdad? Con la misma sonrisa y con la misma... Pero cuando estamos mal, no tenemos esa humildad en nosotros. Hermano, hay momentos en donde volvemos a pagar con la misma moneda. Le vuelve a ver con un rostro de no muy buenos amigos. Pero vuelvo a decir y repito, esta es una lucha, y esta es la lucha que tenemos interna, a su nombre, y debemos ganar esa batalla, pero con Cristo. Rogarle
Gemir delante de Cristo: Señor, ayúdeme. No puedo controlarme. No puedo controlar mis emociones. Porque Él es el mayor ejemplo, repito, el mayor ejemplo de humildad. Póngase de pie. Aleluya. Póngase de pie, hermanos, y vamos a orar. Gloria a Dios. Vamos a orar y busquemos la forma, Señor, porque ese era el anhelo de nuestro Señor Jesucristo en su última Pascua. Él quería que fuéramos mansos y humildes, porque Él lo demostró cuando se ciñó la toalla y comenzó a servir, comenzó a lavar los pies de sus discípulos, que era algo inaudito, algo que no podían, ellos en su cultura no podían, era trabajo de siervo, pero Él lo hizo. Esos son signos de humildad. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Te bendecimos, te adoramos y exaltamos su nombre. Dios eterno, ayúdanos para poder poner en práctica, Señor, tu palabra, conocerla, aprenderla y ponerla en práctica, Señor, para la gloria de su nombre, Padre Santo. Bendice tu pueblo, Señor, y guárdale, Dios eterno, en esta fecha, Señor, en donde se mueve, Dios mío, aleluya, donde se mueve el enemigo de extremo a extremo, Señor. En el nombre de Cristo, reprendemos toda artimaña del enemigo, Señor, y declaramos, Padre, que tu pueblo, Señor, será protegido, será guardado en el hueco de tu mano. Guarda la iglesia, Señor, guarda tu iglesia, guarda las almas, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios mío, santo, guárdanos de toda enfermedad, de toda peste, Señor. Guarda nuestra nación Honduras, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Guárdanos de toda maldad, Señor, que se mueve, Padre, en las regiones celestes. Dios eterno, maravilloso, bendito sea tu nombre, oh Jesús Nazareno. Guarda a nuestros gobernantes, guarda, Señor, nuestras familias, guarda a nuestros niños, Padre, en el nombre de Jesús. Sana a los enfermos en los hospitales, Dios eterno, aquellos que están ahora, Señor, aleluya, en cuidados intensivos. Padre, guárdalos, Dios eterno, y sana, Señor. Pasa tu mano sanadora, Señor, porque hay gente que te clama, hay gente que te necesita, oh Dios eterno, maravilloso y glorioso, eterno eres, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por guardarnos, gracias por sanarnos para la gloria de su nombre. Padre eterno, gracias. Cúbrenos de toda maldad, Señor. Cúbrenos, Señor, de todo desastre natural, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Padre eterno, maravilloso, muchas gracias. Mi alma te alaba. Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, con tu poder, con tu amor. Espíritu de Dios, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Oh Dios mío, muchas gracias. Muchas gracias por ese amor tan grande. Gracias por darnos a su Hijo, Señor, para que muriera en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias por la vida eterna, Señor. Gracias, papá. Amén y amén. Y a su nombre. A su nombre. Que el Señor bendiga, ¿verdad?, nuestras vidas, y nos veremos